Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a esta última mesa del coloquio Género, Literatura y Poder. Contamos con la presencia de Susana Pérez Alonso, escritora, Rocío Irene Mejía García, profesora en la Universidad de Texas en El Paso, y con el doctor Robert Harlan, profesor en la Universidad de Mississippi State. Los ponentes han escrito algunos textos sobre el eros, género y literatura. Primero, la escritora Susana Pérez Alonso nos hablará sobre un proceso escritural del texto erótico femenino y el trabajo narrativo erótica de la mujer. Se pregunta en su texto si el trabajo en la narrativa puede tener repercusiones personales en la vida cotidiana y si los hombres nos miran de una manera diferente cuando escribimos literatura erótica. También nos acompaña la doctora Rocío Irene Mejía de UTEP con su texto Tres versiones de la melancolía y el amor lesbiano en la narrativa de la frontera norte de México. Sumado a ellas, el doctor Harlan nos presentará su texto titulado Venganza seductora en el cuento Vengadora de Emilia Pardo Baza. Empezamos primero, en orden de aparición, con la doctora Rocío Irene Mejía García, un proceso escritural del texto erótico femenino. La escritora Susana. La escritora Susana. Da igual. Bueno, comienzo y yo ya les digo que voy a poner un reloj para no pasarme del tiempo. Lo primero que quiero decirles es que yo no he redactado un texto de momento como habitualmente se suele hacer, y también quiero manifestar lo que ya he manifestado en privado, que es que creo que mi trabajo, después de escuchar todo lo que escuché y de ver todo lo que ustedes hacen en un sitio como Ciudad Juárez, no diré en una expresión muy asturiana que me da vergüenza, pero casi sí. Son ustedes todos unos valientes, hacen un trabajo que, en fin, yo tengo tras de mí una pizarra porque prefiero explicarlo de una manera verbal y después pasar a lo que sería el escrito cuando lo entregue. Verán ustedes que tengo la pizarra y que es una forma pues poco habitual de hacerlo, pero yo soy un poco la antigua y como ya expliqué a las organizadoras, llevo un año confinada por culpa de la pandemia, soy una enferma crónica y entonces tengo los medios que tengo. He escrito, en primer lugar, voy a mover la pizarra, el cantar de los cantares. Quiero decir con esto que los textos eróticos no son solamente habitualmente fruto de la imaginación o son solamente textos que desarrollamos los escritores. También hay textos religiosos como puede ser el principal, que es el Cantar de los Cantares, o muchas de las poesías de la obra de la doctora de la Iglesia, Teresa de Jesús. Dicho esto, he dividido lo que yo entiendo como literatura erótica, novela romántica, que enmascara una sexualidad reprimida y no consumada, que siempre termina en ese tipo de narrativa, pues con el casamiento, con el matrimonio de la protagonista, y es cuando consuma. Si no, eso en la literatura rosa habitualmente pues no puede ser de otra manera. Tenemos la literatura erótica como tal, la literatura erótica actual, que yo he puesto entre interrogantes, como hombres, sexo sin sentido. Asimismo tenemos la literatura de divulgación sexual escrita por mujeres. Una gran amiga mía, Silvia de Béjar, es una de las divulgadoras sexuales en texto más conocidas de mi país. Todo lo que he puesto aquí se puede resumir diciéndoles que sí pagamos, por lo menos esa es mi experiencia, como mujeres pagamos cuando escribimos literatura erótica. Yo hasta hace 7 días tenía una melena, yo siempre llevo una melena rubia larga, y por motivos casi diría que políticos, por problemas con las autoridades sanitarias de mi país, me he cortado el pelo. Me he cortado el pelo porque me da la sensación de que así a lo mejor tengo una imagen más madura, no es tan molesta
para determinados hombres la cabellera rubia que se suele asociar pues a blandengues, que diríamos en asturiano, o se suele asociar a falta de pensamiento. Miren, en el año 2000 yo fui finalista de la Sonrisa Vertical. Fueron 4 mujeres las finalistas en aquel año y se trató de ocultar. No hubo ninguna explosión informativa de este hecho que era insólito en España. 4 mujeres. Fueron Mayra Montero, Marina Olid, Georgina Burgos y yo misma. Lo que tenemos en la Sonrisa Vertical puesto como ejemplo de literatura erótica y de algo que hablaban ustedes antes de las editoriales y de la edición, he apuntado que hay unas 12 premiadas con el montón de libros de literatura erótica que se publican en este país. Tenemos tendencia a confundir lo que es el erotismo con la pornografía. Yo desde luego abomino, y hay un fenómeno que no sé si se da en sus países, hay un fenómeno con jóvenes con la pornografía que es terrible. El proceso escritural, o lo que yo puedo decir que yo hice, que yo escribí desde el sentimiento, que lo tengo apuntado aquí, porque me parece, tengo yo flecha sentimiento. A mí me parece muy importante, y tengo apuntado también la palabra Mau. Me parece muy importante referirme escuetísimamente, lo haré más ampliamente si me lo permiten en la exposición escrita, a lo que es el sentimiento. Creo que estamos pasando de un sexo absolutamente represor en la mujer, cuando hablo de esto me refiero a la mujer, nos estamos empezando a comportar, o hay, que también lo tengo apuntado en la pizarra, hay una serie de escritoras que lo hacen desde un punto de vista absolutamente desgarrador, pero no desgarrador desde el sentimiento o desde el sexo, es desgarrador, a mi entender es el sentimiento que a mí me provoca porque se comportan como hombres. Yo creo que el comportarse como hombres, tanto escribiendo o con las actitudes que podemos tener, eso, a mi entender, es una opinión, no es feminismo. El feminismo, el ser, la palabra empoderamiento en mi tierra no se utiliza porque yo creo que en España, y ustedes yo veo que la utilizan, se utiliza como empower, dicho en inglés, que es dar poder. Yo siempre pienso que yo no soy una esclava a la que tienen que darme poder. A mí tienen que empoderarme. Empoderarme significa, en la lengua de mi tierra, no en castellano, en bable, significa poner en valor lo que yo hago. Yo quiero que lo que yo hago no se me juzgue por la melena, no se juzgue, y me tenga que cortar el pelo, no se juzgue porque sea mujer, sino porque valgo igual, más que un hombre. Y eso es mi lucha literaria desde hace años. Respecto, y termino porque creo que lo que tengo que hacer en este momento es una especie de resumen para no alargarme. Pagamos cuando escribimos literatura erótica. Yo no soy amiga de contar mi vida privada, pero yo puedo decirles que yo era una mujer, nunca me había dedicado al mundo de la literatura, queridas amigas y amigos, y mi primera obra fue Mandarina. Pueden ustedes buscarla en Me gusta leer de Penguin Random House Mondadori, ahora ya no la hay en papel, como saben, todo suele estar en libro electrónico. Yo cuando cumplí 40 años terminé empotrada contra una pared, me rompieron la lengua, porque de repente cuando yo escribí Mandarina, pese, y creo que esto también es importante, y ustedes hablaron de ello, pese a tener una situación social, digamos que privilegiada, los hombres empezaron a mirarme de otra manera, pero no solamente empezaron a mirarme de otra manera. Como les digo, yo trabajaba, por ejemplo, en un periódico, ¿no? Pues tuve que dejar de trabajar porque el director del periódico de repente me empezaba a hablar de caramelos de menta. Yo al principio no entendía lo que significaba lo del caramelo de menta, porque era como, estaba fuera de lugar, no comprendía la estructura de las frases en las que permanentemente decía caramelos de menta, hasta que un día me di cuenta que uno de los relatos de esa novela de Mandarina, uno de los capítulos, hay escenas explícitas, escenas sexuales muy explícitas que se realizan con un caramelo de menta. Pues eso me costó, pues tuve que dejar de trabajar. Como les digo, también trabajaba en un medio de comunicación, una radio concretamente,
y con 40 años yo me vi empotrada contra una pared, la lengua rota, porque en aquel momento llevaba un caramelo. Verán que lo cuento con una sonrisa porque es algo tan terrible que, en fin. Y yo lo único que me pregunto es, ¿por qué nos tienen que mirar distinto? ¿Por qué creen que las protagonistas de las novelas somos nosotros? ¿Por qué de repente nos vemos convertidas en una especie de babilónica, como era la profesional del sexo de Sinué el egipcio? Yo solamente puedo hablar, y creo que siempre se puede hablar desde la experiencia. Esa fue mi experiencia. Tengo una familia, el soporte familiar y de la amistad yo creo que es muy importante en las mujeres que escribimos. Tengo un marido que siempre estuvo en primera línea cortando cualquier tipo de comentario, pero también tengo que decir a la contra que en este momento observo con terrible preocupación cómo determinadas mujeres utilizan el sexo, las novelas de tipo sexual o con mucho contenido sexual, incluso pornográfico, para que se las edite. Creo que la literatura hay que plasmarla en un papel desde el sentimiento. Creo que el sexo sin sentido, esto es el reloj de cocina y acabo que había puesto para que me marcase los tiempos y no alargarme, pero yo sí creo en el sexo con sentido y consentimiento. Y termino con esta palabra, Mau, que explicaré más extensamente por escrito y que se refiere a determinados pueblos de la Polinesia y la Micronesia, que tienen una sexualidad que solamente fue capada por la religión, por los misioneros, tanto protestantes como católicos, pero hay una cosa que me llamó la atención cuando hace muchos años conocí la realidad de estos pueblos, y es que practicando el sexo de una manera totalmente libre, siempre existía el sentimiento. No tenía que ser amoroso ni pasional, pero creo que eso es importante. Y eso es lo que yo les puedo decir y vuelvo a repetirles, demostrar mi admiración y darles las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Susana Pérez Alonso. Nos vamos a esperar al final para abrir el espacio a preguntas y a sus respuestas. Ahora les vamos a dejar con Rocío Irene Mejía García para que nos presente su ponencia Tres versiones de la melancolía y el amor lesbiano en la narrativa de la frontera norte de México. Rocío. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al Coloquio Internacional de Literatura, Género y Poder por ofrecernos este espacio para reflexionar en torno a estos temas que por historia han sido muy caros a las mujeres. Quiero hablar de tres escritoras. Una es Rosina Conde, la otra es Rosario San Miguel y la tercera es Arminea Arjona. Para poder hacer mi explicación, quiero compartirles mi pantalla. Esta imagen que ustedes están viendo es la expresión un tanto irónica respecto de el amor. Y si estamos de acuerdo con la afirmación de Rosina Conde respecto a que el género es una de las grandes fronteras de la identidad contemporánea, entonces diríamos que las formas que encarna el sujeto femenino en la literatura escrita por mujeres ofrece una visión fronteriza de la identidad como política de escritura. Si Rosario San Miguel nos plantea cruzar la frontera de lo local como privilegio de la universalidad, las escritoras de la literatura del norte de México buscarían caminos inéditos dentro de una sociedad transfronteriza que se explicara la contradicción entre lo local y lo multicultural. Para Arminea Arjona, la frontera es el espacio que encierra la creatividad y el crimen en el tránsito de una ciudad a otra, de un país a otro, de un cuerpo
al otro. Elegí a estas 3 escritoras como representativas de la geopolítica del norte y tomé como referencia de este análisis un relato sobre temática lesbiana de cada una. Primero, porque estoy de acuerdo con el hecho de que el género sigue siendo una de los límites de la existencia política contemporánea, a pesar del alcance que la teoría feminista ha tenido en las instituciones globales. Segundo, porque de acuerdo con las teorías feministas, el tema lésbico desarticula el corazón y las raíces del patriarcado, porque les significa la ruptura con 2 grandes mitologías del mismo, el contrato heterosexual y el contrato materno. Tercero, porque andando el tiempo, quiero saber si una nueva mirada a los hechos nos permite la ilusión de haber alcanzado una utopía, o más propiamente, una heterotopía como resultado de la lucha feminista. Los textos en cuestión son Sonatina, La otra habitación y el 4º capítulo de Castigos en el aire. Debo decir que hablar de la lesbianidad exclusivamente como mismidad no hace sino aumentar la confusión. La mismidad, al igual que la diferencia, es una fantasía motivada, no es un hecho natural. Con esto quiero decir que a pesar de que hemos concebido que las diferencias y las diversidades se han convertido en la utopía del movimiento feminista, de todas maneras, este tipo de pensamiento nos representa una forma de cuestionamiento estructural que tendríamos que revisar si es verdadero o no, desde el punto de vista crítico. Por eso quisiera hacer esta declaración inicial. El amor, en principio, no existe. El amor en términos patriarcales como el dejarse ser, dejar de ser, no existe. Si acaso podemos decir que en la infancia pudimos amar, podríamos decirlo. Sin embargo, las condiciones sociales, estructurales e identitarias en las que vivimos no nos permite asegurar la existencia del amor. Ya Simone de Beauvoir y Mónica Wittig nos decían, Simone de Beauvoir respecto a las mujeres, y he hecho una pequeña transformación, no se nace lesbiana, llega una a serlo. Y Mónica Wittig afirmaba que la lesbiana no es una mujer. En ese sentido, cuando estamos tratando de hablar sobre la utopía y la crítica literaria feminista, quizá para hablar de estos temas, ¿podríamos llamarle lesbocrítica? Primero hay que decir que los antecedentes teóricos de mi perspectiva vienen de Adrienne Rich, quien hablaba de la compulsión heterosexual y la existencia lésbica y nos proponía que la mujer lesbiana es la que se opone a la autoridad del padre, mientras que Mónica Wittig lo lleva al cuerpo y a la experiencia sexual que le permite sustituir el contrato heterosexual. Y finalmente, Teresa de Lauretis nos propone este sujeto lesbiano como un sujeto excéntrico. En ese sentido, pues estas visiones son muy diferentes a lo que ha sido la ginocrítica iniciada en México por Aralia López González y continuada por el grupo Diana Morán, pero en el que no ha logrado ingresar el análisis de esta literatura, de la literatura escrita por mujeres en las fronteras y la literatura escrita por mujeres sobre experiencia lésbica. Según Sigmund Freud, el duelo y la melancolía son un proceso parecido. Sin embargo, en el duelo lo que vemos es que el mundo aparece desierto y empobrecido ante los ojos del sujeto, mientras que en la melancolía es el yo quien aparece desierto y empobrecido. Con esa definición, Judith Butler nos dice que las formas rígidas del género y la identificación sexual
sean estos homosexuales o heterosexuales, parecen dar lugar a formas de melancolía. Y esa melancolía se va a presentar con 4 etapas fundamentales, uno que es la ambivalencia, cuando el ser humano no puede ejercer un solo estricto camino de su libido, hay una fijación libidinal, una devaluación, degradación del sujeto que ama, que termina con el asesinato del objeto del amor. En el caso del cuento Sonatina de Rosina Conde, he hecho esta imagen para tratar de explicar cómo su presentación de la melancolía lesbiana responde a un modelo heterosexual, donde las dos mujeres involucradas en la relación amorosa, una vive a través de su masculinidad a esa mujer a la que no puede amar, y la otra a través de su feminidad a esa mujer masculina a la que no puede hablar. En el proceso de la relación entre estas mujeres podemos ver cómo esta performatividad heterosexual nos plantea un mundo metido en la seducción económica y en el cautiverio del cuerpo, la sexualidad, el deseo y la palabra. Cuando la protagonista llamada Pilar, que tiene la melancolía masculina, ella va a ejercer la violencia psicológica y la violencia económica, así como la expropiación del cuerpo sexual y reproductivo de su pareja, y va a recibir a cambio, como parte de esa ética del género femenino, los chantajes, la amenaza suicida y la venganza. De tal manera que al final del cuento podemos leer: yo solo le hice saber que ella era culpable de todo por su actitud machista, porque te digo que es un macho, y bueno, tal vez eso, por eso me guste. Ya ves cómo somos de masocas las mujeres. Yo a veces no sé si quiero seguir con ella o no, pero en general me doy cuenta de que sigo aquí porque quiero chingármela, cobrarme todas las que me ha hecho, porque además ni siquiera tendría dónde ir y finalmente esta es mi casa. En ese sentido, si ustedes pueden compartir esta lectura conmigo, se darán cuenta entonces que la melancolía de Sonatina y de Pilar, las protagonistas, tiene que ver con la construcción de una relación lésbica en términos de heterosexualidad. No hay manera de salir de ese mundo. ¿Por qué? Porque o somos hombres o somos mujeres, y entonces asumimos esa identidad con las consecuencias que merezca. En el caso de la otra habitación, Segunda mirada de Rosario San Miguel, vamos a ver que hay una propuesta, me parece, la más madura de todas, porque en este caso la melancolía no se vive como una pérdida ni como un llanto que no puede elaborarse por haber perdido el amor. Las dos protagonistas son bisexuales, las dos protagonistas se viven como mujeres y se representan como mujeres, viven y han disfrutado del paraíso heterosexual, pero han construido su género en oposición a un tercer factor de melancolía, que es la tradición materna. Rocío, perdón, ¿quedan Sí. 2 minutitos? Sí, estoy ya. Gracias. Tengo aquí mi reloj también. Y bueno, es una forma creativa de plantearnos esta dilución de las identidades. En el caso de los textos de Armine Arjona, vamos a encontrar que aquí hay una utopía de la lesbiana. Es decir, aquí la melancolía, la mujer no puede amar nunca al hombre, ni la mujer se va a asumir como hombre, aunque pueda utilizar las estrategias de poder que le pertenecen como mujer.
independientemente de que la lesbiana no sea una mujer desde el punto de vista de Mónica Wittig. Entonces, la melancolía de género en este caso se refiere a la sumisión y el sacrificio. Las mujeres son expulsadas del paraíso heterosexual y se construyen de manera en la que no pueden construir una alternativa para amar al hombre al que ellas tienen que llorar y tienen que perder como sujeto del amor. Por eso podríamos terminar diciendo que la lesbiana melancólica más auténtica es la mujer estrictamente hetero y el hombre gay melancólico más auténtico es el hombre estrictamente hetero. Por eso entiendo que la afirmación de Judith Butler me permite decir que la identificación rechazada en el caso de las escritoras lesbianas es la identificación masculina. En el caso de Arminia Arjona, la identificación femenina. En el caso de Rosina Conde, y la identificación materna en el caso de Rosario San Miguel. Dueñas de una literatura y una escritura que nos permite expresar a grandes rasgos una estética completamente diferente en muchos sentidos respecto a la construcción del erotismo y de la experiencia escritural por tratarse de identidades diversas. Y termino diciendo que, de acuerdo con lo que podemos ver en estas autoras, el amor no existe, es melancolía. Gracias. Muchas gracias por sus palabras y su participación en este coloquio. Ahora tenemos la participación del doctor Robert Harlan con su ponencia Venganza Seductora, el cuento Vengadora de Emilia Pardo Garza. Muchas gracias, Fernando. Me da mucha vergüenza que no tengo ni pizarra ni PowerPoint para ustedes. Y quitando ciertas cosas de mi charla, Emilia Pardo Bazán fue una de las mujeres más brillantes y contradictorias de su época. Algo que se ve en su cuento Vengadora, una historia escrita por una feminista sobre una feminista, o al menos progresista, de la siguiente generación. Pero esta, bruta, ingenua y víctima de un autoengaño bastante brutal sobre la España de la época, y todo visto por un narrador, es una voz de hombre, algo Don Juan. Y resumiendo su biografía, Emilia Pardo Bazán era feminista, muy a favor de la educación de las mujeres, pero también monárquica, antirepublicana, católica, y combinó esto en un personaje bastante complejo como escritora. Y en Vengadora, este cuento, se enfrenta con dos de los asuntos más claves de finales del siglo XIX, sobre todo para una española, el activismo de izquierdas moderno, encarnado en la protagonista del título, y la pérdida de las últimas colonias importantes de España en la guerra con la República de los Estados Unidos, el llamado desastre de 98, cuyo autoengaño patriota, al menos al principio de la guerra, tiene su reflejo extranjero en la torpeza obstinada de la protagonista. La encontramos acusada de ser espía, algo natural en un país en guerra, si uno es del país del enemigo, en una estación de trenes. El narrador tiene ambiciones de ser seductor, sube al tren con ella, pero el cuerpo, tanto como la personalidad hombruna, le repugnan. Anglosajona saltaba a la vista. La marca étnica no podía desmentirse. Carecía de belleza, sus facciones sin frescura, sus ojos amarillentos, su cuerpo desgarbado, su talle plano, le quitaban toda gracia perturbadora. Y para que me
sedujese menos. Bastó el movimiento que hizo al volverse hacia mí y tenderme virilmente una mano huesuda y rojiza que estrechó la mía, sacudiéndola. Esto no es solo una caricatura de una activista norteamericana. Pardo Bazán expresamente quiso desafiar las expectativas del establecimiento literario por escribir tan bien como un hombre. Incluso Clarín, un partidario suyo, la calificó de sabio. De hecho, ella misma en su escritura expresamente quiso borrar las supuestas diferencias de estilo entre hombre y mujer, mientras que simultáneamente reivindicaba pleno reconocimiento por los talentos suyos y también para mujeres en general. Así nos encontramos ante una mirada masculina algo machista, ficticia, pintando a una compañera de viaje con sumo esperpento. En su madurez y después de 3 hijos, la Pardo Bazán de la realidad fue criticada por sus rivales como fea y gorda. Aquí tenemos una fea, pero flaca, güera, marchita y bronceada, plana de pecho y así por lo visto sin cuerpo de madre. El protagonista narrador no se preocupa por seducirla, aunque lo sopesó brevemente. La escritora gallega gorda, quien sufrió las críticas machistas de sus pares tan ilustres como Menéndez Pelayo, Juan Valera o Palacio Valdés, describe el cuerpo de una mujer que representa el inverso físico y racial de ella misma. Pardo Bazán caricaturiza a alguien con las facciones y una constitución que no podrían compararse. Esta escritora patriota y culta crea una grotesca quien encarna unas de las peores tendencias de los Estados Unidos. No quiso crear una vara para su propia espalda. Doña Pardo Bazán fue la víctima de muchos dibujantes caricaturistas contemporáneos, burlándose de la voluptuosidad corpulenta de su vejez, además de comentarios tal como este de Juan Valera, una sandía con patas. Este cuento se puede leer como un reto al establishment cultural, y no solo en un sentido. 1898 dio nombre a la generación literaria inmediatamente después de Pardo Bazán. Esta historia se escribió ese mismo año. El año en sí fue raíz de un gran autocuestionamiento entre la clase cultural, tanto como política. ¿Qué significaba España entonces? ¿Cómo diagnosticar sus defectos y proponer remedios? La broma de la historieta es que España no se parecía para nada a la impresión que tiene nuestra protagonista sin nombre. El narrador tampoco recibe apodo. El equivalente moderno de nuestra feminista bostoniana, secretaria, sería una yankee idealizando a AMLO o a subcomandante Marcos y los zapatistas, sin entender nada de la vida diaria o compleja de México con sus Carlos Slim, Televisa, policía y clase política corrupta y los narcos y su violencia. Con un fanatismo religioso, nuestra gabacha menciona: no veo la urgencia de ciertas medidas que allá aplicaremos inmediatamente, antes que crezca el monstruo del militarismo y la fuerza nos subyugue. Aquí no existen esas horribles desigualdades, esas colosas desproporciones entre la suerte de los hombres. Aquí no noto la tiranía del dinero ni la insensatez del gastar y del gozar, basada en la brutalidad ciega del millón de millones. Aquí no hay cresos que, como nuestro Rockefeller, ¿no sabe usted del rey del petróleo, o Astor, el rey de las minas, sudan oro y se burlan de Dios? En nuestro país domina la abominación de la riqueza. Se alza el ídolo de metal y ahí, y no aquí, es donde la justicia debe hacer su oficio. Esto es claramente 100% ridículo. España tenía, y muchas veces sufría de, una nobleza rancia y en algunos casos muy rica, tenientes complacientes, minas, fábricas y bancos, ferrocarriles y puertos, todos con sus respectivos dueños y deudas masivas, frecuentemente con crédito extranjero. Si los Estados Unidos tenían sus Andrew Carnegie, no hay que olvidar que España poseía al Duque de Alba y al Conde de Romanones. Se puede leer este contraste como una sátira de España. Había equivalentes a casi cada cosa que menciona ella, con una gran diferencia. La guerra hispano-estadounidense había dejado claro la corrupción e ineficiencia de España y sus duques, condes, banqueros y generales, el parlamento y la monarquía en un país infestado por caciques,
frente al dinamismo de la era de Teddy Roosevelt y JP Morgan y una industria marina y ejército plenamente modernos. En vez de criticarlo directamente, ofrece una visión tan exagerada del primitivismo noble del país ibérico que literalmente es para reírse. Una cosa es ser catedrática y promovedora de la educación femenina, como la escritora en la vida real. Muy otra cosa sería estar de acuerdo con su propia mujer de paja, una proletaria autodidacta obsesionada con la lucha de las clases, informada por una solidaridad obrera ciega y, en realidad, hasta inexistente entre los países, al menos según Pardo Bazán. Tener tanto petróleo o dinero como los Estados Unidos de entonces habría sido la envidia de España, país pionero del colonialismo y de minas de oro y plata americanos o plantaciones desde las Filipinas hasta Cuba. Sus luchas subsiguientes de antes para mantener o luego, después de 98, para crear un imperio en Marruecos, tuvieron síntomas del deseo imperial sin la potencia para realizarlo. Y como observó Trotsky, España era un país de revoluciones continuas, sin embargo, no revoluciones proletarias, sino de luchas entre la clase gerente y semigerente, con el involucramiento clave de pronunciamientos de la parte del ejército. Y lo hace desde una vertiente original para España, en vez de un retrato grotesco de un país decadente o la ligereza de damning with faint praise, damnificar con alabanzas débiles, damnifica España con elogios tan rebuscados que cualquier liberal republicano o monárquico ultraconservador podría reírse de la falta de coincidencia entre los sueños idealizados y la realidad que solo parece distinta porque es un país más pobre y menos desarrollado, pero no menos desigual. Aquí, Pardo Bazán hace un poco de jujutsu literario. Emplea la supuesta ignorancia y déficit cultural del enemigo en su contra. Los lectores españoles hacen una crítica propia de su patria al leer descrito un país que no existe, además de divertirse con esta representante triste del nuevo mundo. Proveen la norma de comparación ellos mismos. Es un espacio vacío, una ausencia que llena el público así solas. Pardo Bazán era patriota, pero experimentó el encanto del resto del país con la pérdida de las Filipinas, Cuba y Puerto Rico, y se lanzó en las corrientes regeneracionistas de aquel entonces desde una perspectiva positiva e inspiradora, sin dejar de observar que había dos tendencias nocivas: la leyenda negra, España es mala, o la leyenda dorada, la España del pasado era glorioso. En este cuento invierte la primera, burlándose de los Estados Unidos incultos a través del personaje de una estadounidense, y escribe la segunda ofreciendo una leyenda inventada de una España que obviamente no existía. Felizmente se puede observar a Pardo Bazán participando plenamente en lo que notó Gerald Brennan después de 98. Al lado de la obvia desintegración y luchas internas de las instituciones españolas, hubo una renovación moral e intelectual del nivel del país. Y la protagonista, con todo su entusiasmo de una sectaria exaltada, y deja al narrador con un beso de amigo diciendo: adiós, vuelvo allá, vuelvo a mi tierra, cuando no es su tierra para nada. Y es interesante el contraste. Viajan en tren por un paisaje precioso. El España perdedor es moderno, con trenes, y precioso. En un solo cuento corto, Pardo Bazán logra burlarse de las mujeres progresistas anglosajones y unos Estados Unidos tan incultos e ignorantes. Por contraste, una España no tan arrodillada ni vencida no debería dejarse de ser seducida por su enemigo, encarnada en forma de una Colombia machista e hipócrita, o en este caso, ni pensar en seducirla o seguir su ejemplo, porque no vale la pena. Y prueba Emilia Pardo Bazán otra vez que puede escribir tan bien como un hombre, o en la grandísima mayoría de los casos, mejor. Y ya. Gracias. Muchísimas gracias.
por su participación. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios y algunas preguntas que tienen algunos de los participantes en el Facebook del coloquio. Consuelo Pérez Martínez dice que le parecen muy interesantes las ponencias. Germán López cree que el tema de la escritora Rocío es muy interesante, al igual que, que su postura. La mayoría son felicitaciones, pero me encuentro con un comentario de Elvira Hernández Carballido que dice: Rocío de mi corazón, amiga querida, es un orgullo escucharte. Fíjate que trabajo la melancolía en una escritora del estado de Hidalgo y la relaciono con el silencio. Pregunta: ¿crees que la melancolía está unida, relacionada, resultado de lo que no se puede decir? ¿Que la melancolía es silencio? Y manda abrazos. Rocío, no sé si quieras contestar a la pregunta. Claro que sí. Muchas gracias. Hola Elvira, qué gusto. Me alegra saber que estamos trabajando el mismo tema y creo que sí. En algún momento de mi análisis yo también relaciono la melancolía con la escritura, curiosamente, pero también valoro que la escritura, especialmente en el tema que he presentado y en las escritoras que elegí, el silencio es fundamental y permite reconocer cómo ese silencio se construye como melancolía en el sentido de que hay que romperlo, ¿no? De que hay que asumirlo para que las mujeres podamos finalmente romperlo, tanto las escritoras como las lectoras. ¡Qué gusto! Muchas gracias. Lo bueno de estos espacios es que nos reúnen en la distancia, ¿verdad? Aprovecho mi espacio como moderadora para apropiarme del micrófono y hacer una pregunta a Susana Pérez Alonso, escritora. ¿Cree que la publicación de libros con temática erótica femenina es menor a la de los varones por ser temática erótica o por cuestiones de las editoriales y la preferencia hacia los escritores varones? Pregunto porque al menos en el aspecto estatal, por ejemplo, los premios que se dieron el año pasado que tenían que se relacionaban con escritura creativa fueron mayormente dados a varones. Después de mi pregunta tengo alguna de la doctora Susana y espero a que lo escriba, pero no sé si Susana quieras contestar mi pregunta. Hola de nuevo. A ver, en el tema de los premios, Fernanda y queridos contertulios y seguidores de estas grandes jornadas, que de verdad estoy emocionada de todo lo que hago, sobre todo las chicas jóvenes que escuché antes, yo soy, diría, una agnóstica, por no decir una atea. En primer lugar, creo que los premios literarios, como yo finalista de la Sonrisa Vertical, que es un concurso a nivel, era universal, ahora ya no hay. Yo no creo que tenga que ver con si eres hombre o si eres mujer. Tiene que ver con lo que creen en el momento actual, hablo, ¿eh? Tiene que ver con lo que creen que van a vender. Es más, voy a decir algo que me estoy metiendo en terreno panoso, que suele ser mi especialidad, que es, yo cuando me presenté a la Sonrisa Vertical, insisto, yo jamás había escrito, yo me dedicaba a las empresas de mi padre, hasta que aquello me cansó y dije, voy a escribir. Fue mi primera novela. Y como buena empresaria hice un cálculo, porque yo calculé, un año gana una mujer, otro año gana un hombre y otro año gana un homosexual. O sea, esto es así. Quiero decir, igual no gusta, pero la realidad se impone al deseo de lo que tendría o no tendría que ser la vida, ¿no? Entonces yo me presenté porque sabía que tenía posibilidades. Aquel año tocaba mujer. Como digo, en el año 2004 fuimos 4 las finalistas. Entonces yo no creo que tenga que ver con el tema de ser hombre o mujer. Tiene que ver con lo que les estoy diciendo. Es más, no sé cómo son los premios a los que te refieres, Fernanda,
pero yo te diría una cosa, a día de hoy no tiene mucho sentido la literatura erótica como tal, porque si nos damos cuenta, todos los libros a día de hoy, bueno, no toda la literatura, ¿no? Pero mucha literatura está impregnada de sexo. Sexo que, como dije, y la pizarra que tengo detrás, yo no creo en el sexo sin algún tipo de sentimiento. Es hedonismo, es consumismo. Terminamos en la pornografía. Si no paramos esto, no es literatura erótica en ocasiones, ¿no? Si no paramos esto, no sé si en México, bueno, sí, en vuestra ciudad, en vuestro país se da. En España estamos viviendo la terrible realidad de las violaciones en manada. Todo esto parece ser, según dicen los expertos, tiene mucho que ver con la pornografía, que no con el erotismo. Y yo lo que veo a día de hoy es que lo que prima y lo que manda es lo pornográfico y no lo erótico, que yo creo que hay una gran diferencia y nos daría para mucho, ¿no? Para mucho. Y entonces yo no sé si Fernanda, si mi contestación habrá gustado o no, pero es lo que yo opino y lo que yo viví. Es más, en el año 2000 yo acerté, fue un pleno al 15, que es una expresión coloquial española, cuando dije, bueno, tengo posibilidades, porque realmente los concursos literarios, pocos de los importantes, insisto, no sé cómo serán en México, bueno, pues en España no es que se gane el concurso, es que te lo regalan habitualmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es mi respuesta. Y le doy la palabra, tengo una pregunta. Yo no sé si escuché bien a mi compañera en lo que decía de que el amor, llega a la conclusión de que el amor que no existe. Yo creo que el amor, yo defiendo que el amor sí existe, que hay muchos tipos de amores, que el amor no es solamente melancolía. Yo creo que la melancolía puede venir después, a lo mejor a mi edad, ¿no? Pero yo relaciono profundamente el amor con el sexo. No siempre, porque nos encontraríamos con el amor cortés, Ginebra, Lanzarote, que no, al final yo nunca me enteré si consumaron o no, pero en fin, esa es mi pregunta y a la vez mi reflexión, porque muchas mujeres es como si por estar enamoradas o por consumar ese amor, es mi pregunta a mi compañera, crean que tienen que estar sometidas. A mí me gustaría, y no quiero por favor que suene a grosería, pero en mi novela Mandarina hay una carta que la protagonista le manda a una amiga y habla precisamente de amor y de sexo. Y yo creo que es la imposición del yo de esa mujer y la frase textual es que se repite mucho entre los lectores de Mandarina, ¿no? Mi casa huele a mandarinas y geranios y al que no le guste que se joda. Es decir, ese yo es el que representa que se joda. Yo no creo que el amor, y es que igual interpreté mal a la compañera, yo creo que el amor sea sumisión. El amor es entrega en el sexo, por ejemplo, pero no tiene por qué ser sumisión. Y yo lo que creo haber entendido es que es como si el amor, tanto heterosexual, homosexual, es como si fuese sumisión. Y yo con eso no estoy de acuerdo. Si es que si lo entendí mal, me disculpo. Y espero haber contestado a tu pregunta y no haber chafado a las que piensan que presentándose a un concurso, bueno, pues en España al menos no. Gracias. Gracias. Justamente hay una pregunta aquí que hay que contestar. No sé si Rocío siga por aquí. Sí, aquí ando. Perfecto, tienes la palabra. Ok, gracias. Bueno, pues quisiera decirle a Susana que encuentro otra manera de decir lo mismo que ella expresa sobre la preponderancia de las identidades de género, preferencias sexuales dentro de los concursos y dentro de los concursos de todo tipo, no solo literarios, ¿no? Y pienso que sí, que la tendencia ahora no tiene que ver con la preponderancia del género, sino
con la preponderancia del capitalismo y la acumulación. Entonces, pienso que también al respecto podría plantearse otra discusión en términos, si usted quiere, menos axiológicos o morales, pensando en la pospornografía, que también la pospornografía nos permite replantear las identidades tanto de los sujetos como espectadores y los sujetos como ejercitadores, ¿no? Y hay que saber que la pornografía no puede, no sé si no puede, pero por lo menos matizaría el hecho de que sea la responsable de las violaciones. Pienso que la responsable de las violaciones es la jerarquía patriarcal, que lo que hace es mantener ciertos privilegios masculinos que pueden darse en hombres y en mujeres, ¿no? Como presente en mi ponencia y según la visión de las escritoras fronterizas. Y en ese sentido, pues la pornografía también es un resultado del patriarcado, pero como la causa profunda, también tenemos violaciones en manada, también tenemos las pruebas amorosas con todos los amigos, no solo con el novio, ¿no? Y habría que pensar estas formas de la sexualidad como también una transformación. Para mí, y por lo que digo que el amor no existe y que es melancolía, es por el hecho de que el amor entendido en términos patriarcales implica las mitades, implica la renuncia, implica todo eso que a lo mejor usted, Susana, engloba en sumisión. En el caso, por ejemplo, de los amores lesbianos de estas escritoras, lo que vemos es que es proposición. Obviamente, el amor que sigue los parámetros patriarcales es un amor altamente violento, pero aún ahí le diría que la perspectiva actual con la que se interpreta la violencia y el sadomasoquismo también nos permite replantearnos cómo leer el cuento de Sonatina, porque resulta que ahora en las relaciones reales, he sido educadora sexual durante casi 20 años de mujeres y jóvenes, entonces puedo decirles que en la parte real existe mucho sadismo en esas relaciones. No sé, ni las puedo calificar como buenas o malas porque me parece que son lo que son y que en ese sentido nos hablan de la transformación social a la que están sometidas nuestras visiones como lectoras críticas de los discursos, sean estos discursos en forma artística o sean estos discursos en forma autobiográfica, ¿no? Y me daré a la tarea de leer su novela, Susana, y hacerle llegar quizá mi comentario al respecto. Creo que su visión es una visión muy válida, ¿no? Y que parte de una experiencia que pues es diferente a la que se enfrenta. Desde mi perspectiva en este momento, pues puedo decirle que el amor lesbiano, el amor homosexual, las identidades trans que han sido asumidas como la utopía, incluso la heterotopía, en muchos sentidos, están puestas a revisión. Desde mi perspectiva, también son formas de patriarcado. Quizá formas de patriarcado menos brutales, pero al fin y al cabo siguen siendo formas en las que el sujeto se somete a una transformación y a una reelaboración de sí mismo para poder ajustarse a las normativas heterosexuales, homosexuales, transexuales, ¿no? Quizá ahí el que lleve menos dificultades sea el sujeto intersexual. En ese sentido, pues recuperando la pregunta de Elvira, ¿no? O sea, la melancolía con respecto al silencio es una forma
en la que el patriarcado nos ha hecho negar las diferencias sustanciales que existen entre mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, transexuales, como sujetos estéticos de escritura. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que nos podamos nutrir de esta conversación. Les invito, aún nos quedan 5 minutos de tiempo para que les invito a que nos escriban sus comentarios, sus preguntas para los ponentes. Casi todos son agradecimientos, pero pues mejor para mí porque me puedo apropiar de estos maravillosos ponentes si no publican nada. Me gustaría preguntar al doctor Emilio Pardo Baza sobre la literatura, perdón, al doctor sobre la literatura de Emilia Pardo Baza y sobre todo la percepción de la imagen femenina. Menciona que muchos de los hombres la identificaban como que era tan buena como un hombre y hacían estas comparaciones. Quisiera saber si estas comparaciones se emulan en la escritura de Emilia o si hay algunos esbozos de la violencia machista que se gestaba en la época dentro de los textos, aparte de los que ya menciona. Sí, bueno, hay que entender la época donde vivía. Quiso ser ella, por ejemplo, miembro de la Academia Real Española y por talento habría debido ser tal cosa. El establishment masculino 100% no le permitió entrar en la Academia Real Española. Por eso tiene escritos muy interesantes sobre no solo mujeres, pero la sexualidad en general. Por ejemplo, hay otro cuento donde hay, creo que se llama La Capitana, donde hay una bandida muy varón y intenta robar a un cura que describe como alguien afeminado, hasta llevando faldas, porque es cura, pero el cura lo vence, entonces pierde respeto entre los hombres que forman la pandilla de su pandilla de bandidos. O en libros más grandes, ella puede escribir sobre, por ejemplo, lo que es efectivamente una boda concertada y lo triste que puede ser en cuanto a las circunstancias, lo que el incesto. Ella tiene la gama entera de escritos y cubre muchas cosas, pero hay que tomar en cuenta eso de escribir como un hombre fue su manera de decir, mira, soy tan bueno como ustedes, o mejor. Y quiso probar eso, no solamente por escribir sobre mujeres, sino tanto como hombres protagonistas o con narradores masculinos para poder entrar en el establishment literario que siempre la tuvo a cierta distancia. No sé si eso ha respondido a su pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Es evidente, ¿no? En la literatura escrita por mujeres. Sí, y estoy de acuerdo con el comentario que leo en el texto. La odiaban porque ella era mejor. Es verdad. Sí, en todos lados pasa eso. Bueno, me voy a permitir invitarles a la segunda parte de este hermoso coloquio internacional Género, Literatura y Poder. En el mañana empezamos a las 9 de la mañana con la mesa de estrategias feministas en la literatura. Les sigue a violencias hegemónicas y amor en la literatura contemporánea, luego la mesa interviniendo el patriarcado, posteriormente la mesa 3 lecturas feministas y a las 4 de la tarde tendremos la conferencia magistral de parte del doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, La utopía queer en 2 novelas históricas de la conquista.
Regresamos del receso a las 5 en punto para escuchar la mesa a contracorriente, luego articulaciones críticas de la memoria escritural, género y narrativa, y por último, nuestra clausura. Creo que la doctora Selfasheud está pidiendo la palabra y me voy a permitir despedirme. Muchas gracias por el espacio. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, solamente tenía una pregunta, pero vamos a dar por concluido esta sesión y el primer día de la segunda jornada Preguntas, del Elfa. Coloquio Internacional sobre Género, Literatura y Poder. De cualquier manera, como ya hemos dicho antes, esto es solamente una pequeña ventanita hacia universos podríamos decir ilimitados, ¿no? Es una muestra solamente y que va a dar pie para más conversaciones más amplias y profundas. Muchas gracias y los esperamos, las esperamos, les esperamos mañana en todo el día. Vamos a estar presentes. Gracias y muchas gracias a los integrantes, a el integrante y las integrantes y les integrantes de este panel. Hasta mañana.